Mis hermanos, vamos a continuar entonces. Estábamos hablando de que en todas las religiones tradicionales surgen grupos de fanáticos sectarios. El pastor hace un rato nos habló de sectarismo. Hay personas dentro de la iglesia que son sectarios por naturaleza. Yo les voy a decir algo que es a nivel más íntimo para ustedes, es el hecho de que dentro del pueblo nuestro, el pueblo adventista, nosotros tenemos los historicistas que quisieran volver a las mismas doctrinas que tenían los adventistas de 1844, con todas sus doctrinas que no habían todavía sido perfeccionadas con el paso del tiempo y la verdad presente. Están los de extrema derecha, como decía el pastor también hace un ratito, que son los más peligrosos de todos. Son los que andan con el librito rojo bajo el brazo o intransigentes. Yo, por ejemplo, cuando llegué a mi iglesia, vino un señor de ese corte intransigente y la primera pregunta que me hizo fue: ¿usted come carne? Y yo le dije: ¿y esa pregunta a qué se debe? No, porque si usted come carne, dice, usted no va a ir al cielo. Y le digo: gracias por el consejo, le digo. Sí, y entonces luego lo invité a comer a mi casa. Por supuesto que comimos una comida vegetariana, ¿no? Pero después de comer nos sentamos a hablar acerca de eso. Aunque tenemos nosotros consejos muy sanos, la religión nuestra es predicar a Cristo. ¿No es cierto? Si me hubiera dicho, ¿usted cree en el Señor Jesucristo?, hubiera sido una pregunta adecuada. Pero eso es nada más que un ejemplo del individuo de extrema derecha. Es intolerante, generalmente es I am superior, yo soy superior a aquel, porque yo hago esto y aquello. El típico fariseo es el de la extrema derecha, ¿cierto? El de la extrema izquierda también es peligroso, porque es el totalmente liberal. Y aquí hay un ejemplo de una hermana que me acaba de hablar de una iglesia en esta zona, donde el individuo se está tratando de imitar lo que está haciendo una de las iglesias más grandes y que más crecen en este estado, y que tiene ideas muy interesantes, pero que algunas no son aplicables a nuestra iglesia. Y que ahora el presidente de la Unión escribió algo acerca de eso. Escribió un libro acerca de eso. Debemos ser cuidadosos. Nosotros tenemos un mensaje peculiar para esta hora y debemos darlo. Y si bien tenemos que apreciar e inclusive a veces tomar ideas de otros, porque nosotros no tenemos todas las ideas nosotros. No somos los únicos que tenemos el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero debemos hacerlo con cordura, debemos hacerlo siempre bajo los principios que rigen la iglesia. Ustedes recuerdan, la iglesia del primer siglo se reunieron en un concilio en Jerusalén y tanto Pablo como Pedro tuvieron que aceptar el consejo de la iglesia. No pudieron hacer su voluntad. Y los judaizantes querían que todos los que fueran cristianos tenían que circuncidarse. Y sin embargo llegaron a un acuerdo que no. Pero eso fue el consenso de la iglesia en un congreso. Y por esa razón nosotros debemos ser obedientes y, ¿cómo diría yo?, sumisos a la voluntad de la iglesia. Nos guste o no nos guste. Generalmente la iglesia en esas reuniones busca la dirección divina y Dios, que está por sobre todas las cosas, aún en los errores humanos está trabajando y
Y a veces nosotros decimos, bueno, pero esto es política. Pero aún ahí atrás, Dios es el que pone y quita. Nunca lo olvidemos, nunca lo olvidemos. Ahora yo, por ejemplo, voy a empezar con la selección de los nuevos oficiales para el año próximo. Y cada año es un problema eso en las iglesias. Hay gente que está ansiosa de tener puesto. Lo curioso es cuando tienen el puesto no lo cumplen. A las 2, 3 semanas ya se olvidan de que tienen el puesto. Entonces hay individuos que quisieran realmente servir y no pueden porque ya están ocupados por otras personas que no son responsables. Ese es un asunto tremendo. Y hay iglesias que están dominadas por ciertos grupos en la iglesia que uno cree, bueno, pero esto no es la voluntad de Dios, esta es la voluntad humana. Pero aún en eso, cuando Dios, dicen en inglés, don't rule, he overrules. Él está por sobre aún las opiniones de los seres humanos. Y Él sabe cómo arreglar las cosas a su tiempo. Ustedes escucharon recién una historia acá, una historia muy triste, la que contó el pastor Cabrera. Una historia de un hombre que podría haber sido una joya porque es un hombre brillante, pero que desgraciadamente le llegó el tiempo. Y siempre llega ese tiempo. Es cuestión de tiempo. A Lucifer le llegó su tiempo también, ¿cierto? Cuando uno se aparta del camino correcto, no llega el tiempo. El drama es como Jonás, ¿no es cierto? Que no solamente nosotros somos afectados, sino son afectados todos los que van con nosotros, ¿no es cierto? Están en el mismo bote. Y lo mismo pasa en una familia. Cuando un individuo comete adulterio, no sufre solamente él, sufre toda la familia. Y sufre, en el caso de una persona como esta, tan visible, sufre toda la iglesia. Ahora, bueno, vamos a seguir con nuestro tema. En Estados Unidos, país de gran tradición puritana, hay sectas religiosas de extrema derecha que tienen sus milicias militares, por ejemplo, y teorías tan interesantes como la que la raza aria es la raza superior, que fue la teoría básica de Hitler, y por eso el resto de las razas descienden, según algunas de estas sectas, de Eva y la serpiente. La unión de Eva y la serpiente produjeron la raza que no es aria. Entonces, el grupo se llama Identidad Cristiana y creen en la Santa Guerra Racial. Su interpretación de la Biblia es literal y fundamentalista. Las enfermedades son en su mayoría obra de traviesos demonios, desde un resfriado hasta un cáncer, pasando por las depresiones, ceguera, epilepsia. Y un adepto convencido puede sanar estas dolencias expulsando a los demonios que la causan. Así de sencillo es para ellos. Tienen ideas de ese tipo, ¿no? No es de extrañar que algunas de estas sectas atraigan principalmente a personas ancianas o enfermas o que están pasando por una depresión. Sin embargo, los pastores que dirigen estas congregaciones acuden a los médicos para sanarse ellos, ¿no es cierto? Yo nunca me voy a olvidar cuando llegué a este país, había una mujer que se llamaba Kathryn Kuhlman. No sé si alguno de ustedes oyó hablar de ella. Y ella tenía un programa de radio, era una mujer que hacía milagros. Y yo una vez fui al Convention Center para verla, porque siempre he sido muy curioso. Y en el cuadrilátero, un cuadrilátero parecía uno de esos cuadriláteros de boxeo. Ahí ella estaba en el centro, vestida con era una mujer así muy delgada, alta, vestido con un vestido vaporoso que colgaba así, una seda blanca, parecía como si fuera un ángel, cuando abría las manos parecía un ángel, y hablaba así con su voz a cierto ritmo hipnótico, porque y de eso vamos a hablar en un ratito. Y esa Kathryn Kuhlman
sanaba a todo el mundo. Yo mismo lo vi con mis ojos. Ahí se sanaba gente que venía con muletas, tiraba las muletas, gente venía en silla de ruedas, que dejaba la silla de ruedas y salía caminando. Por supuesto que yo admiraba eso con mucha, sí. Y cuando ella se enfermó del corazón, lo primero que hizo se fue al médico. 62 años tenía y ahí nomás se quedó muerta. No hubo quien la curara a ella, ¿no? Y ella decía que todas las enfermedades se curaban con el poder de Dios. O sea, estos pastores curanderos usan técnicas similares a las de los hipnotizadores de salón. Por ejemplo, para calcular lo sugestionable que es un individuo, se le hace una prueba que consiste en hacer que cierre los ojos. Y una persona se sitúa detrás de ellos para evitar, por supuesto, que se caiga, ¿no? Pero entonces el pastor le transmite el poder sanador con un toque leve en la cabeza y si es sugestionable, sentirá como que cae hacia atrás. Inclusive se producen en algunos casos desmayos, igualito que los hipnotizados, antes de elegir a la gente entre el público, cuando hacen esas hipnotizaciones públicas, idéntico. El test funciona de forma muy sencilla. Si las respuestas sí son mayores que la respuesta no, la persona está sin duda integrando un grupo sectario peligroso, manipulador, con técnicas coercitivas y de lavado del cerebro, y ahora les voy a dar las preguntas. Fíjense, estas preguntas aparecen en el libro, o sea que ustedes no tienen que copiarlas. Si al entrar estabas en un punto muerto y confuso en tu vida, tenías relaciones familiares, sociales poco satisfactorias, tuviste que ir reemplazando tus ideas por otras ideas, son todas preguntas que uno debe hacerse. ¿Sentiste alguna vez la manipulación o la explotación? ¿No sabías qué decir ante sus razonamientos? Tienes que dar gran parte de tu tiempo libre. Ninguno de ustedes está en una secta, de manera tal que estas preguntas no, pero si nosotros le hacemos estas preguntas a una persona que está en una secta, ¿no? Tienes que dar gran parte de tu tiempo libre. Has dejado de lado tus relaciones personales por las relaciones del grupo. Los jefes del grupo ejercen una gran autoridad, controlan gran parte de tu vida, tus opiniones, tus sentimientos, tus actos. Existen códigos o indicaciones de conducta o pensamiento. Generalmente hablas siempre de los mismos temas con los demás del grupo. Te falta tiempo para informarte de otros temas. No se permite la crítica dentro del grupo. ¿Crees que existe algo así como una doble moral en el grupo? ¿Son los líderes designados misteriosamente? Llegar al poder es de los máximos objetivos del grupo. Tiene el grupo una misión revolucionaria en el mundo. Te mandan buscar contactos y subvenciones ocultando los verdaderos fines del grupo. Te estás encerrando cada vez más en ti mismo. Te estás olvidando cada vez más de ti mismo. Tienes, perdonen el error ahí, ropas, símbolos y gestos especiales y secretos. Has tenido que realizar compromisos ante los líderes. Crees que tu destino ya está escrito. Crees en el favor y desfavor de los espíritus, seres invisibles o divinidades. No todas las sectas tienen esto, pero algunas de ellas sí. Estás obligado a hacer confesiones orales escritas. Tan pronto te sorprenden con afecto como con críticas despiadadas. Insisten en la lealtad para siempre. Tu éxito, fortuna, estatus, planes o felicidad no son siempre bien vistos. Te sientes dependiente del grupo. Haces tiempo que no has dicho no al grupo. Tiene toda una respuesta por parte del grupo, del líder del grupo. Dentro del local se trata de crear un ambiente muy especial. Es el líder el representante de un supuesto ser superior. Se usa un lenguaje especial que no entienden los profanos.
El concepto de individuo es que éste tiene un fin o esencia trascendental. Te enseñan que todo en la existencia está clasificado en niveles, ensalzan las tareas monótonas o en grupo. Y bueno, y así siguen. Es una lista enorme de preguntas que el individuo debe hacerse para saber si está dentro de un grupo. Cuando ustedes leen todas estas cosas se dan cuenta que ninguno de ustedes está en una secta, ¿cierto? Es obvio. Las promesas incumplidas del grupo son más que las cumplidas. El grupo monopoliza la distribución de la información. Hay propaganda interna o control desde adentro. Crees que conoces bien al líder o los líderes. Tus sentimientos hacia él y hacia ellos son confusos. ¿Sabes o crees que se lleva un registro sobre ti? Se supone que el líder tiene ciertos poderes que tú no has visto. ¿Has visto alguna vez rasgos no racionales o teatrales en tu líder? Han abusado de ti. No te explicas todavía al 100% de las opiniones del líder. Eres consciente de que tu vida privada es muy pequeña. Toman otras personas muchas decisiones por ti. Y miren, yo no quiero tomar más tiempo en la lista porque ustedes la tienen en el libro. Pero si una persona al leer estas preguntas dice, pero es verdad, aquí hay cosas que me están pasando a mí, en el grupo en el que estoy. Si las respuestas a estas preguntas son más sí que no, habrá muchas que no, pero si son más sí que no, automáticamente usted está seguro que está dentro de una secta. Y acá hay muchísimas preguntas que hacerse. Ahora, esta es la parte más aburrida, por así decir, de toda la clase, casi boring, pero es necesaria que la conozcamos. Por esa razón, si alguna vez usted se siente intimidado o amenazado por alguna persona que diga, oh, esto es una secta, fijada en el Antiguo Testamento, como dicen algunos, ustedes espero que tengan respuestas para eso. ¿Cómo identificar una secta falsa? Jesús no es el centro de atención en una secta. Las sectas falsas en general subestiman el valor de Jesucristo. Los orientales tienen sus dioses o sus profetas que colocan por encima de todo. Los occidentales o sustituyen a Jesús por otro Cristo o colocan al Hijo de Dios en una posición secundaria, quitándole la divinidad y en consecuencia los atributos divinos. Esa es la primera característica. Jesucristo no tiene las características de divinidad. En segundo lugar, tienen otras fuentes doctrinales que no son precisamente la Biblia. Crean tan solo en algunas partes de la Biblia, nada más. Admiten y aceptan como inspirados determinados escritos de sus fundadores o de personas que comparten con ellos una buena dosis de aquellos en que creen. Algunos llegan a desacreditar la Biblia, a la cual le hacen muchas restricciones. En tercer lugar, afirman ser las únicas que están en todo el 100% cierto. Una de las principales características de una secta falsa es precisamente esta, que puede que haya sido fundada hace 5, hace 10, 20 o 100 años, no importa, pero que es la única verdadera. La siguiente característica, hacen uso de falsas interpretaciones. Las interpretaciones del texto bíblico hechas sin tener en cuenta principios de las herramientas de hermenéutica, por ejemplo, han llevado a incontables personas, a veces bien intencionadas, a fundar una secta falsa. Ustedes conocen entre los pentecostales, los hermanos pentecostales, hay un grupo que se llama apostólicos. Pues ellos han tomado el texto donde Pablo dice que debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo y han hecho de su religión, han hecho de ese texto el caballito de batalla de su religión.
Y es una interpretación desde el punto de vista hermenéutico totalmente errada. Y sin embargo, ustedes lo ven y casi cada sermón es lo único que predican. El bautismo solamente en el nombre de Jesucristo, por una interpretación equivocada. Jesucristo mismo dijo, id y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden de Jesús. Sin embargo, ellos interpretan ese texto fuera de contexto y han formado una religión basada en ese texto, en esa mala interpretación. Ahora, otra característica, enseñan al hombre a conseguir su propia salvación. No solo enseñan al hombre a salvarse a sí mismo, sino que prometen una salvación enteramente naturalista en su concepto. Consiste en la repetición de la vida de este mundo, quitándole sus tensiones desagradables, en la reencarnación o en otra vida que viene más adelante. Ese es el caso de los mormones y de otros grupos también. En sexto lugar, son proselitistas. Bueno, nosotros también somos proselitistas, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de ganar a todos los que podamos ganar. Una de las acusaciones grandes de ellos, que no importa si usted ya conoce a Jesucristo, ellos se meten en su casa y lo tratan de convencer para meterlo dentro de sus doctrinas. Ahora, ¿cómo operan los predicadores del reavivamiento? Estos predicadores, ¿ustedes han escuchado Benny Hinn? ¿Cuántos lo han escuchado? Bueno, ¿qué opinión tienen ustedes de eso? Saben, cuando yo estaba muriendo hace 12 años con una cirrosis en mi hígado, yo me acuerdo que ese era un momento muy vulnerable para mí. Y yo, por casualidad, sintonicé a Benny Hinn. Y yo veía esos milagros masivos que hacía de la gente. Y oraba por ellos y los curaba. Y yo, por supuesto, ustedes escucharon los servicios de él. Son la música inclusive, no es la música alocada, son himnos muy bonitos, muchos de los cuales nosotros usamos, con un coro grandioso. Pero él va creando una atmósfera casi hipnótica en la congregación. Lo hace a través de la música, lo hace a través de un ritmo repetitivo. Generalmente hay un ritmo repetitivo de 45 a 72 golpes por minuto en la música. Más o menos este es el ritmo. Y llega a ser hipnótico. Inclusive las palabras dichas monótonamente a ese ritmo pueden producir un estado de confusión mental hipnótica en las personas. Una persona, después de estar en un ambiente así, es 25 veces, se ha probado científicamente, más sugestionable de lo que sería si estuviera en un estado beta. Generalmente cuando llegamos al estado alfa es cuando estamos semi-hipnotizados. Y usted dice, no, ¿cómo yo voy a estar hipnotizado? Oh, sí, sí, señor. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado en alguna congregación donde hay una música especial de religiosa, pero de ritmo. Es repetitiva, continuamente repetitiva. Va alterando la conciencia, es increíble. ¿Cómo operan estos? La música es probablemente la misma en cada servicio e incorporan el mismo compás. Y muchas de las personas entran en un estado alterado casi inmediatamente después de entrar en el santuario. Subconscientemente se acuerdan de su estado mental en servicios anteriores y responden de acuerdo con la programación post-hipnótica de lo que ocurrió anteriormente. Fíjense en las personas que esperan en el servicio. Cuando esperan en el servicio antes de comenzar, muchos exhiben signos externos de trance corporal. Yo lo veo, aún en la televisión usted lo ve.
Parece que están en trance y levantan sus ojos y parece que están en trance totalmente. Y sus ojos, si usted pudiera mirarle los ojos, estarían dilatados. A veces empiezan a balancearse hacia atrás, hacia adelante, con las manos alzadas mientras están sentados. Y usted los ve, es un estado hipnótico. Es lo mismo que hace un hipnotizador con una persona. La voz parsimoniosa es un estilo pausado que sigue un patrón que es utilizado por los hipnotistas cuando inducen al trance. También es usado por algunos abogados, muchos de ellos de los cuales son hipnotistas altamente entrenados, que saben cómo van a trabajar con el jurado para meterle ideas dentro de la cabeza. Cuando quieren grabar algo firmemente en la mente del jurado, emplean una voz de un tipo que puede sonar como si un orador estuviera hablando al ritmo de un metrónomo. El metrónomo es el que va marcando la música, ¿vieron? Tic-tac, tic-tac, le va marcando. Y esa voz pausada puede sonar como si estuviera enfatizando cada palabra en un estilo monótono. Y ese estilo monótono es casi hipnótico dentro de la mente de la gente. Es increíble las cosas que se pueden hacer. Las palabras son expresadas generalmente en una cadencia de 45 a 60 golpes por minuto. ¿No es cierto? De forma pausada, maximando así el estado hipnótico. Ahora, el asistente del pastor, generalmente el primero que sale, es que empieza el proceso constructivo, antes de que salga el orador. Si ustedes van a una iglesia y se sientan ahí en una de estas iglesias carismáticas, háganlo, pruébenlo. Siéntense de la mitad para atrás y miren lo que sucede. Apenas usted entra, va a escuchar esa música siempre ese ritmo, que generalmente es la batería, ¿no es cierto? Y luego la persona que habla en esa forma cadenciosa, ¿no es cierto? Va alterando, se produce una alteración de la conciencia que empieza a generar una excitación y una expectación de parte de la audiencia. Ustedes fíjense cuando ven a Hinn, cómo va llevando a la gente a un clímax donde parece que todos hay una excitación, una cosa, y por supuesto él dice que es el espíritu, ¿no? De que hay un espíritu es verdad, ¿no es cierto? Y ustedes ven que yo me acuerdo cuando él se sacaba el saco y revoleaba el saco, así caía toda la gente, a montones caían, en la misma audiencia. Es un estado totalmente hipnótico. No es el Espíritu Santo. Yo nunca he visto al Señor Jesucristo tocar a nadie que se caiga. Ni al apóstol Pablo ni a ninguno de los discípulos. En ningún lado se habla de semejante monstruosidad. Pero una persona de carácter débil que llega a un momento de sugestión, usted solamente tocándola así se cae. ¿Cierto? Está en estado hipnótico prácticamente. Ha quedado, y fíjense, yo lo miro, el otro día estuve viendo un señor de color haciendo eso. La gente hasta tiembla, están en un estado totalmente fuera de conciencia, su conciencia ha sido alterada. Y cualquier cosa que le digan, cierran los ojos, y apenas lo toca así. Si usted está en un estado así, yo nada más que lo toco así, suavecito, usted se cae. Yo tengo una persona en mi iglesia que lo bauticé hace 2 semanas. La esposa de él es una mujer enferma. Y se metió en una iglesia de estas. Creo que son nazarenos, si no me equivoco. Yo nunca pensé que los nazarenos hacían eso. El pastor, un brasilero. Y dice que ella fue al frente y que el brasilero la tocó y que ella se cayó y ella no recuerda nada
creí que era... Y cuando se levantó dijo, esta es mi iglesia. ¿Saben ustedes que hace 1 semana y media al pastor lo metieron preso porque había abusado de una niña de la congregación? Un manipulador. Esta mujer convencida que era el Espíritu Santo. Las canciones de gospel son magníficas para construir la excitación y la implicación. Fíjense, yo observo a veces algunos de esos programas nada más que por curiosidad, pero ese ritmo y esa repetición, fíjense que hay repetición continua, casi hipnótica. En la mitad de la canción a lo mejor puede pasar un grupo un grupo a cantar, a lo mejor jovencitas, mujeres con sus ropas así muy bonitas y parecen que están en estado de trance, a lo mejor una de ellas puede comenzar a hablar en lenguas, ¿no es cierto?, en lenguas que no entiende nadie, y puede alguna hasta desmayarse, por ahí eso crea mayor excitación dentro del grupo y la música que está ahí atrás, ¿no es cierto?, hasta que se forma una confusión tan grande, donde la mente está, la conciencia está alterada. A mí me ha pasado ir a una reunión de esas y la música afectarme a mí. A pesar de que yo trate de resistirme, me afectaba, ¿no es cierto? Imagínense aquella persona que va inocentemente y nosotros vamos con prejuicio, pero el que va inocentemente, ¿no es cierto? Esto efectivamente incrementa la intensidad en el lugar de la reunión. Es en este punto que yo diría la hipnosis y las técnicas de conversión se mezclan y el resultado es la total capacidad de atención de la audiencia inmersa en esa comunicación mientras el ambiente se vuelve más excitante y más tenso. Y luego sale el predicador. Y ya la gente está en un estado de alfa, ¿no es cierto?, en la masa. Ya hay como un estado casi colectivo. Y a continuación sale el predicador. Y él induce el miedo, incrementa la tensión al hablar del diablo y al hablar del infierno y de la quemazón y del fin del mundo. Y generalmente son gente muy carismática, ¿no es cierto?, y autoritativa. Y yo no tengo duda ninguna de que todos ven el poder de la sugestión en cientos de personas hipnotizadas que verían cualquier cosa que se les dijera que hagan. Harían cualquier cosa que se les dijera que hagan. Y lo hacen. Y los invitan al frente y pasan. Que es parte también del trabajo de esta gente. Ahora, después de oír numerosas historias de casos de milagros y curaciones, milagrosas curaciones, el hombre medio en la audiencia porque luego, cuando están en ese estado alfa, ustedes ven que empiezan a traer personas que han sido curadas de enfermedades tremendas. Y aquellos que vinieron a lo mejor con un dolor de muela o con una enfermedad menor, dicen, uy, esto me va a curar a mí también. Y es contagioso, es un clima de contagio. Y el lugar está cargado de miedo y de excitación intensa. Y ahora aquellos que quieren ser curados son alineados a un lado del auditorio, se les pide que se acerquen al frente. Y el predicador puede tocarlos, como les decía yo, en la cabeza firmemente y gritar, ¡cúrate! Y esto libera la energía psíquica y para muchos la catarsis, ¿no es cierto?, surte efecto. Porque una gran cantidad de enfermedades físicas son psicosomáticas. Están acá adentro. Y en muchos casos realmente hay sanidad. Porque lo que le faltaba era ese toque emocional, ¿no es cierto? Pero no es un toque divino.